Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gianni Ricardo Espinosa Silva y en la tarde de hoy les voy a hablar un poco acerca del efecto de los lípidos oxidados como inductores de la amiloidogénesis en la diabetes tipo 2. Para entrar un poco en detalle vamos a hacer una breve introducción en donde pues, vamos a definir ciertos conceptos que nos van a permitir entender un poco la idea de este proyecto, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar de los lípidos oxidados, pues debemos tener en cuenta que los lípidos son los constituyentes básicos de las membranas biológicas. A partir de los lípidos y de las características físico-químicas que tengan los lípidos, pues nosotros vamos a tener diferentes geometrías de autoensamble. Una de las cosas particulares que tienen los lípidos es su capacidad de autoensamblarse en diferentes geometrías, y estas geometrías que pueden ocasionar o originar micelas, lamelas, multicapas o monocapas, que puede ir variando, pues va a depender mucho de la naturaleza del lípido. Una de las cosas particulares que tienen los lípidos de membrana es que pues estos monómeros en sus unidades químicas que lo constituyen están formados a partir de un ácido graso, que es una unidad pues un poco más sencilla, y los ácidos grasos pues nosotros podemos encontrar los saturados, que son los que carecen de dobles enlaces, y los monosaturados, como el caso que está acá, o los poliinsaturados, donde nosotros vamos a ver cambios, ¿cierto?, en las fracturas, vamos a ver cambios en la disposición de los lípidos, y esos cambios en la disposición de los lípidos pues nos van a cambiar la fluidez de la membrana y muchas de sus propiedades. Una vez nosotros pues conocemos o queremos establecer cuáles son los lípidos que vamos a analizar, pues vamos a tener que construir un modelo de membrana, y la membrana está compuesta de fosfolípidos. Los fosfolípidos a su vez están compuestos de unidades alifáticas o cadenas alifáticas que se repiten, que están ancladas a una molécula de glicerol que a su vez está unida a un fósforo, y este fósforo pues va a tener un sustituyente que va a ir variando, que puede ser por ejemplo una colina para tener una fosfatidilcolina o una serina, y lo que nosotros vamos a tener en últimas pues es un lípido que va a estar definido en dos regiones, una región de cabeza hidrofílica y una región hidrofóbica en donde van sus colas. Una representación simple de membrana, por ejemplo, puede ser esta que ustedes están viendo acá, que está compuesta de un monolípido, teniendo en cuenta o suponiendo que este sea un único lípido, y inmerso a ella pues va a tener colesterol. En realidad las células están compuestas de membranas multilípidos, va a tener una gran cantidad, una variedad de lípidos, ¿cierto? Tanto en el lípido en sí, ¿sí?, como el porcentaje del lípido que pueda llegar a tener. Aún así, este modelo sigue siendo un modelo bastante sencillo, y nosotros pues vamos a manejar modelos sencillos porque ya lo que se conoce realmente pues de una membrana son sistemas muy grandes que están compuestos por proteínas transmembrana o por proteínas superficiales que pueden estar en la capa superior o inferior de la bicapa, y a su vez tanto los lípidos como las proteínas pueden tener modificaciones a partir de la unión de carbohidratos en su estructura. Entonces se va a complejizar mucho más el modelo. En el caso particular de nosotros, pues vamos a definir un modelo que nos dé determinadas características físico-químicas, ¿cierto?, como la curvatura, pero en especial vamos a hacer una relevancia especial en la hidratación, por la importancia que va a tener la oxidación de las cadenas alifáticas en los lípidos, ¿sí?, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa con los lípidos y por qué la importancia de los lípidos insaturados? Porque ellos van a sufrir de estrés oxidativo, son unos targets son demasiado importantes para la oxidación lipídica, y las cadenas hidrocarbonadas, al ser oxidadas, pues van a tener la inclusión de grupos hidrófilos. Entonces vamos a tener un lípido que en su cadena va a ser hidrofóbica, o que por naturaleza debería ser hidrofóbica, pero con el ingreso de un grupo hidrófilo pues va a cambiar sus propiedades físico-químicas, y hay evidencias que sugieren que estos cambios de los lípidos y estos lípidos oxidados están relacionados con desórdenes neurodegenerativos como el Parkinson y el Alzheimer, y a su vez con la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué puede ocurrir o cómo se da la oxidación de lípidos? Pues por un oxígeno singlete que va a atacar ese doble enlace, y lo que hace es que este enlace o esta insaturación se desplace. Por ejemplo, acá está el doble enlace entre el carbono 9 y 10, acá vemos un desplazamiento al carbono 10 y 11, y acá vemos uno al 8 y 9. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que ingrese un grupo oxígeno, puede ser que ingrese un OOH o puede ser que ingrese un grupo OH.
Y con estos cambios o estas oxidaciones que van a ocurrir en este doble enlace entre el carbono 9 y 10, pues nosotros podemos ver que el ancho de la membrana, la hidratación de la membrana, la fluidez, ¿sí?, o el desplazamiento lateral de los lípidos dentro de la membrana va a cambiar. Entonces se hace indispensable también conocer cómo los lípidos oxidados van a influir en las propiedades físico-químicas de la membrana. Pero ¿qué es de nuestro interés? ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? Pues bueno, queremos estudiar esas modificaciones oxidativas y a su vez esa modificación oxidativa relacionarla con la interacción que pueden tener esos lípidos oxidados con péptidos, ¿sí? ¿Cuál péptido en particular que nosotros queremos estudiar? Queremos estudiar el péptido amiloide de los islotes de Langerhans, que es el que está directamente relacionado con la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque hay trabajos previos que correlacionan a otros péptidos, como el péptido amiloide, que es el responsable de la enfermedad de Alzheimer, o la alfa-sinucleína, que es la responsable de la enfermedad del Parkinson, que están relacionados con el anclaje a membranas con lípidos oxidados, y a partir de ahí se origina pues la generación del beta-amiloide. Vamos a hablar un poco de qué es o de qué viene nuestro interés. En un trabajo previo que habíamos realizado, pues tratamos de tomar un modelo, que es un modelo de albúmina de suero bovino, y a partir de él hacer análisis experimentales y por simulación en dinámica molecular, donde llevamos a la BCA, que tiene un estado o una isoforma nativa, a una F isoforma. Esa F isoforma aumenta el área accesible al solvente, lo cual le permite entonces por un desdoblamiento o por una pérdida de la estructura anclarse, ¿cierto?, al dominio 3, el dominio 3 de la proteína que está en naranja, y formar un dímero. Y a partir de ese dímero se forma el beta-amiloide. ¿Qué es lo que tiene interesante esto? Que nosotros estuvimos cambiando la relación de dos surfactantes, el SDS y el SPFO, que es muy parecido al SDS, que es un surfactante iónico, pero la diferencia es que cambia el carbono por el azufre. Eso lo hace un surfactante mucho más rígido, y cuando se mira la agregación o la formación de estructuras, pues se puede observar esto que está en la parte superior de este gráfico, que son estructuras como más filamentosas y mucho más pequeñas, a diferencia de los agregados que forma la BCA con SDS, que son mucho más amorfos. Algo característico también de este trabajo es que no vimos una fase de crecimiento nucleado, que es muy característico, o en la gran mayoría es característico en la formación de beta-amiloides, como en el caso que ustedes están viendo acá en esta figura, por ejemplo. En esta figura ocurre la nucleación y ocurre la elongación, que sería la formación de estructuras en hojas beta, y estas estructuras en hojas beta, pues en el momento en el que ocurre la elongación va a tener una fase de retardo, y que por cinética se permite caracterizar, ¿sí? Pero como veíamos anteriormente con la BCA, no ocurre eso. Entonces estas estructuras son capaces de agregarse, y en realidad es una particularidad de todos los polipéptidos, como en el caso de las proteínas. No es exclusivo con una proteína así, sino cualquiera lo puede hacer, y pues lo demostramos con el modelo anterior de la BCA, que es una proteína del suero. Entonces, a diferencia pues, del modelo con BCA, ahora queremos estudiar un péptido bastante particular, que es el péptido amiloide de los islotes de Langerhans, o HIAPP. Es un péptido pequeño de 37 aminoácidos que tiene una región no estructurada entre el residuo 18 y el residuo 37. Esta región no estructurada permite catalogarlo dentro de una proteína intrínsecamente desordenada. Quiere decir que este movimiento que ustedes están viendo acá, por ejemplo, que se ve por una resonancia magnética, es un movimiento en random coil no estructurado, y esto sería lo que le permite poder entablar un contacto o una interacción con otro péptido y cambiar su geometría de agregación y cambiar su estructura. ¿Quién es HIAPP? Pues es una hormona peptídica, ¿sí?, que la secretan las células beta del páncreas, es cosecretado con la insulina, y la función que tiene es la regulación de la saciedad, el vaciado gástrico y el control de la homeostasis de glucosa y lactato. Es bastante importante en esta patología, porque cuando él empieza a crecer se cree que reconoce un lípido oxidado, se ancla a la membrana. Esto genera un punto de encuentro para otros péptidos que empiezan a agregarse, a formar un beta-amiloide, que al crecer, cuando forma esta estructura acá, que al crecer, que puede tener varios cientos de nanómetros o incluso micrómetros de largo, pues genera un rompimiento de la célula, y eso genera una disminución en el número de las células beta en los pacientes con diabetes tipo 2.
Entonces, ¿qué fue lo que nosotros planteamos para analizar? Bueno, pues en primera medida generar 3 modelos de membrana, un modelo de membrana neutro que sería fosfatidilcolina POPC, un modelo de membrana oxidado a partir pues del modelo neutro. El modelo neutro, al no tener carga, pues sería nuestro punto de comparación, porque la hidroperoxigenación, recordemos que habían 3 tipos de oxidaciones, nosotros elegimos la hidroperoxioxigenación porque es de la que se sospecha que puede ocurrir el anclaje de los péptidos y la formación de las fibrillas amiloides, y generamos un último modelo que es POPS, que es un modelo iónico que nos va a permitir comparar entonces el lípido oxidado en su relación de carga superficial de membrana. Esta membrana está compuesta de 164 lípidos divididos en su capa superior y su capa inferior, aproximadamente 13.000 moléculas de agua. Utilizamos el campo de fuerza CHAMP36 y un paquete de simulación para dinámica molecular GROMACS, ¿sí? Versión 2018. Tomamos entonces, ya había una caracterización de la hidroxiperoxioxigenación para campo de fuerza CHAMP36 en un trabajo de Garrett. Garrett ya había hecho un trabajo parecido, pero con DOPC. Y nosotros tomamos esas características de la carga y de los parámetros para establecer nuestro propio modelo de POPC-OH. Así entonces, pues generamos un sistema de membrana, estos 3 sistemas de membrana, que es el sistema de POPC, POPC-OH y POPS. Hicimos una primera simulación para estabilizar las membranas de 100 nanosegundos y pues observamos que los perfiles de densidad nos están mostrando que el agua no tiene contacto en la parte interna de la membrana, es una membrana sólida, estable, que está representando, pues, o que esperamos que represente bien la esfera de hidratación alrededor de la superficie, ¿cierto? Entonces, algo interesante que nosotros notamos en las simulaciones con POPC-OH es que el grupo hidroperoxidado tiene un cambio, ¿sí? Se migra desde la región hidrofóbica de la membrana hacia la interfase lípido-agua, y este desplazamiento hasta la interfase pues es lo que se supone y se creía hasta un momento que es el responsable de generar los grupos de anclaje para el péptido, ¿sí? Cosa contraria que no pasa con POPC-OH, que sería el péptido no oxidado. Entonces, posterior a esto, quisimos analizar el sistema péptido-membrana, ¿sí? Lo que hicimos pues ya membrana estabilizada, le colocamos el péptido en la parte superior a 3 Armstrong de la superficie de la membrana, y lo que están viendo en esta gráfica es un annealing de temperatura, que lo que realmente quisimos hacer fue sacar a este péptido de su configuración inicial. Entonces calentamos durante 25 nanosegundos de 303 a 353 Kelvin y volvimos a enfriar, ¿sí? Pues permitiendo que él tuviera un movimiento totalmente aleatorio y que no hubiese una posición inicial en la cual él pudiera interaccionar con la membrana. Entonces generamos una pequeña perturbación y dejamos evolucionar por 500 nanosegundos. Para cada sistema se generaron 2 réplicas de 500 nanosegundos y actualmente está simulándose hasta alcanzar 1 microsegundo. Lo que analizamos y observamos, por ejemplo, acá en la desviación cuadrática media de las posiciones atómicas del péptido, pues analizamos justamente que cuando el péptido está en el sistema POPC-OH tiene una menor desviación de sus posiciones atómicas, lo cual nos hace pensar que se está estabilizando con la membrana. Además de esto, pues analizamos los perfiles de densidad y fue bastante curioso el perfil de densidad, sobre todo en POPC-OH, porque si ustedes se fijan en el pico máximo de densidad de POPC-OH, él está desplazado hacia el centro de la membrana en comparación obviamente con POPC y POPS, ¿cierto? Que está fuera en contacto con el agua, que es la línea negra. Nosotros observamos que tiene contacto con el grupo de cabeza del lípido y además tiene contacto con parte de las cadenas alifáticas, muy poco, y con el grupo glicerol. Esto nos está dando una idea entonces de que hay una interacción de HAPP con la membrana, ¿sí? En mayor medida, por ejemplo, de POPC, que en este caso, si ustedes ven, quiere decir de que el péptido, estas serían las condiciones periódicas de contorno de la caja, el péptido está interactuando con las 2 caras de la membrana, pero no se está estabilizando en ninguna, caso que sí ocurre en POPS. Entonces, como conclusiones para remarcar en este trabajo preliminar, nuestros análisis preliminares indican que el sistema de membrana es compacto y estable.
Los modelos de membrana pues cumplen con las características físico-químicas, sobre todo con las que nos permiten analizar la interacción con el péptido, ¿sí? Sobre todo por las membranas cargadas como POPS y POPC, que muestran o no interacción con el péptido. El desplazamiento del grupo OH en la interfase membrana-agua podría estar generando grupos de anclaje para POPC-OH, y H y APP en contacto con POPC-OH con el lípido oxidado pues reduce en gran medida su desviación estructural. Como perspectivas que tenemos, pues analizar el área de hidratación del lípido en grado de ingreso de las moléculas de agua, el espesor de la membrana, analizar el porcentaje de la estructura secundaria, analizar la formación de agregados beta-mieloides, pero incorporando una semilla en particular para analizar cómo se agrega. Esto sería posteriori, y sumado a eso desarrollar potenciales efectivos que nos permitan realizar simulaciones a una mayor escala tipo cross-grain. Bueno, sin otro particular, muchas gracias por su atención.